Hola, hoy abordamos la segunda parte de nuestra trilogía sobre la historia de Francia en la India. En la parte anterior vimos por qué Francia se interesó en la India. Ese interés llevó a la creación de la Compañía Real de las Indias Orientales en 1664, con el fin de establecer en el subcontinente indio una actividad comercial francesa con varios puestos comerciales, siguiendo el ejemplo de otras potencias europeas, en particular los portugueses, neerlandeses y británicos. Tras un inicio difícil que casi llevó a la desaparición de la compañía, los franceses aprendieron de sus errores y ahora, en 1740, comprenden mucho mejor los detalles de la política india. Pondicherry emerge de este periodo como el centro comercial francés en la India. En esa época, el enclave ya está fortificado y cuenta con una guarnición competente de europeos e indios equipados y entrenados al estilo francés, los Sipahi. El gobernador Pierre Benoit Dumas está a cargo en ese momento. Tanto así que logra otorgar a los gobernadores de Pondicherry el título de Mansardbar, en resumen, una especie de título de vasallo teórico del Imperio Mogol, que legitimó la presencia territorial francesa. Esto marca el ascenso del poder francés en la India. Y después de todo eso, en 1742, mientras Francia está una vez más en guerra en Europa, participando en la Guerra de Sucesión Austriaca, es un tal Joseph François Dupleix. Existe un debate sobre la pronunciación de la X en el nombre del lugar. Hay argumentos basados en su región de origen que sugieren una pronunciación específica, aunque también hay razones para una diferente. Joseph François Dupleix, con más de 20 años en la compañía y gran conocimiento del subcontinente, se convierte en gobernador de Pondicherry y comandante general de los establecimientos franceses en la India. Él es quien va a apoyarse en la base relativamente sólida de la que obtiene el cargo para llevar a la India francesa a su apogeo. Pero antes de continuar este ascenso, es importante comprender que en ese tiempo la compañía era controlada de cerca por el gobierno francés. Al contrario de las simplificaciones ocasionales, no se trataba de una mera entidad comercial movida por intereses privados. El rey poseía así una quinta parte de las acciones y el consejo administrativo de la compañía estaba presidido por el representante del ministro de Finanzas del rey. También se ve claramente esta implicación en las cartas que la compañía envía a sus agentes en el lugar donde son agradecidos o despedidos. De hecho, en nombre de la compañía, pero también a menudo en nombre del Estado, del rey o incluso de la nación francesa, como se decía en esa época. Cabe mencionar que había inversionistas privados, principalmente banqueros franceses, ingleses y neerlandeses, quienes también integraban el Consejo de Administración cuando Dupleix asumió el cargo, con todo lo que eso implica. Como dato curioso, Voltaire también tenía acciones en la Compañía Real de las Indias Orientales. Es esta configuración entre una fuerte implicación estatal y el interés privado, incluso extranjero, lo que justifica la posición de la compañía alineada con la estrategia de apaciguamiento del gobierno francés, así como una posición compatible con el interés de los diferentes inversionistas. Esto provocó una gran diferencia de visión entre los directivos de la compañía y el personal en el terreno en esa época. La compañía parece, a través de las instrucciones que le da a Dupleix, tener un enfoque muy defensivo, buscando preservar lo que existe en estos tiempos de guerra, sin tener plena conciencia de las realidades del terreno, al grado de que esto a veces roza lo absurdo, como podrán darse cuenta más adelante. Por otro lado, Dupleix tiene una perspectiva más práctica pero también más agresiva sobre el asunto, tomando partido por establecer una posición lo más sólida posible en la India. Esto implica una estrategia de diplomacia local dinámica, indispensable para salvaguardar y fortalecer los intereses de la Compañía Real en la India, que opera en un entorno hostil por la fuerte presencia británica y neerlandesa y la inestabilidad política india. Es una estrategia defensiva casi replegada de la compañía, opuesta a una estrategia ofensiva de Dupleix que eventualmente solo puede llevar al enfrentamiento con las potencias europeas de la región. ¿A qué le teme la compañía? Comprender estos factores es crucial para entender las acciones y reacciones de los distintos actores involucrados. De hecho, la historia ha hecho que la compañía dirigida por el Estado esté lamentablemente directamente implicada en varios errores estratégicos. En 1743, mientras los británicos se alistan para la Guerra de Sucesión Austriaca, Francia declara la guerra al Reino Unido. En marzo de 1744, por orden del ministro, la compañía busca reducir sus gastos debido a la guerra, que ya está drenando sus ingresos. Por lo tanto, ordena a Dupleix reducir significativamente los costos operativos de la compañía en la India. Hasta aquí parece bastante lógico. No obstante, con la misma lógica manda parar el refuerzo de las fortificaciones de Pondicherry, precisamente cuando la guerra se aproxima, y que Dupleix, anticipando la llegada del conflicto europeo a la India,
las estaba reforzando, especialmente en la zona del frente marítimo, que en ese momento estaba mal protegida. Afortunadamente para los franceses, Dupleix obedece la orden de reducir los gastos relacionados con las actividades que supervisa. Él opta por desobedecer esa orden en particular, costeando de su propio bolsillo para que los preparativos sigan adelante. Con ese mismo espíritu, la compañía encarga a Dupleix eliminar el peligro para los puestos franceses, no preparándolos para la guerra, sino buscando establecer un tratado de no agresión entre la Compañía de las Indias Orientales Británica y la Compañía Real de las Indias Orientales, en el cual cada uno promete amablemente no molestar al otro en caso de guerra entre Francia y Gran Bretaña. Dupleix, sabiendo que los británicos no tienen interés, pero temen el creciente poder francés en la India, decide, acertadamente para su puesto, obedecer la orden de prepararse para la guerra. La guinda del pastel para los franceses en la India. El ministro ordena el retorno de la escuadra de guerra francesa desplegada para proteger los intereses de Francia en el Océano Índico, confiando visiblemente en este acuerdo de neutralidad aún antes de su conclusión. Los británicos, astutos, prolongan las discusiones hasta la llegada de su flota a la India y el estallido de la guerra abierta en marzo. 1744, lo que de paso les permite capturar algunos barcos franceses que quedaban sin defensa en la zona. Esto demuestra la diferencia entre la perspectiva metropolitana y la de los franceses locales. Además, pueden imaginar fácilmente la reacción de Dupleix al enterarse de esta última noticia. La escuadra que debía apoyarlo odiaba las velas, mientras una escuadra inglesa desembarca en el área. Todo esto debido a negociaciones bien intencionadas pero inútiles y peligrosas, impuestas ingenuamente por el reino, a través de la compañía. Para dejarlo bien claro, la carta de la compañía que recibió después, exagerando apenas, podría resumirse así. Sin embargo, hay razones para matizar un poco esta situación. Pierre Benoit Dumas, director responsable de las actividades en la India y exgobernador de Pondicherry, resistió a los marathas durante el sitio de 1740 y por lo tanto, consciente de las realidades del terreno, parece haber hecho todo lo posible para hacerle entender al ministro que dejar las Indias francesas en esas condiciones podría ser catastrófico para la compañía. Es en parte gracias a él que llegan algunos fondos, municiones y víveres a Pondicherry. Aunque era muy insuficiente, era mejor que nada, especialmente en manos de Dupleix. En 1744, la Guerra de Sucesión de Austria se extiende a la India cuando Francia y Gran Bretaña declaran la guerra entre sí. Para comprender mejor las realidades de este conflicto, consideren que en esa época los europeos no eran muy numerosos en la India. El historiador Philippe Audouin cuenta así unos 16.000 en total, incluyendo a los neerlandeses, que según él eran los más numerosos, los británicos, los portugueses y los franceses que nos interesan hoy, que por su parte no eran más de 1.800 en 1740, incluyendo al personal administrativo y comercial, y que, como ya entendieron, no fueron reforzados mientras tanto. Las condiciones no son ideales para los franceses, pero la preparación inglesa tampoco era tan buena como se podría creer. El equilibrio de fuerzas se inclina a su favor con la llegada de su escuadra de guerra y tropas acompañantes. Así sea. No obstante, las cualidades de dos hombres permitirán a los franceses equilibrar la situación, pese a carecer de una flota de guerra o refuerzos. José Francisco Dupleix y Bertrand Francisco Mahé, de la Bourdonnais, a quien llamaré la Bourdonnais de ahora en adelante. El primero es conocido, mientras que el segundo era el gobernador de las Mascareñas, que incluyen Mauricio y la isla de la Reunión. La Bourdonnais, sin escuadra de guerra, pondrá buena cara ante la mala fortuna y organizará una escuadra improvisada con un buque de guerra y barcos mercantes armados. Acuden al rescate de los puestos comerciales indios y asestan un gran golpe a los británicos al apoderarse fácilmente del puesto comercial de Madrás. No obstante, la captura de la ciudad provocará un gran conflicto entre Dupleix y la Bourdonnais. El primero busca mantener la ciudad para sacar a los británicos de la zona. En resumen, eres muy simpático, pero prefiero verte allá. La Bourdonnais planea pedir un rescate por el puesto británico. En medio del caos, Dupleix logra su objetivo, pero esto ocasiona que la Bourdonnais se marche con su flota improvisada. El resto de la guerra será bien manejado por Dupleix y su entorno, a pesar de que la situación se había complicado considerablemente. Con solo 700 hombres, según William Dalrymple, los franceses y su infantería Sipahi
ganan la batalla de Adyar o de Saint-Thomé. El suceso ocurrió cerca del enclave británico de Madrás, enfrentándolos a un ejército indio regular de unos 10.000 hombres enviados por el Nawab local, aliado de los británicos. Esta batalla, inicialmente desigual, fue, según relatos e historiadores de la época. Francia triunfó debido a la disciplina superior de sus tropas, estrategias exitosas y un uso eficaz de su potencia de fuego. Esto causó pánico en el ejército del Nawab, resultando en una retirada caótica de los indios. Según algunos historiadores, esta victoria marca el primer triunfo de un pequeño contingente europeo y cipayos sobre un ejército indio regular. De hecho, marca un punto de inflexión para todas las potencias europeas e indias de la región, que sacarán sus propias lecciones de ello. Las europeas para extender su influencia y las indias para reforzar sus respectivos ejércitos. Sin embargo, en agosto de 1748, mientras el conflicto se estancaba, el panorama se oscureció para los franceses en la India, cuando aparecieron 26 barcos británicos en el horizonte de Pondicherry. El enclave que, en cierto modo, era la capital de la India francesa en esa época, pero que afortunadamente había sido fortificado y preparado para la guerra por Dupleix, contrario a las órdenes de la compañía, como se ve en pantalla. Los barcos británicos desembarcan miles de hombres para sitiar la ciudad por tierra y mar. El frente marítimo estaba fortificado gracias a la previsión de Dupleix. Él mismo dirige el asedio en persona y sale adelante brillantemente. Logra mantener la ciudad hasta octubre de ese mismo año, mientras que la temporada de lluvias obliga a los británicos y sus aliados indios a retirarse, ofreciendo así una gran victoria a los franceses. Mientras tanto, en Europa, se firma la paz mediante el Tratado de Aquisgrán en 1748. La información sobre el sitio de Pondicherry, el último gran enfrentamiento de la Guerra de Sucesión Austríaca en la India, no llegará al país hasta meses después. Y el resultado es claro: los franceses ganaron la batalla y los británicos quedaron molestos. Desde entonces, Dupleix implementa su visión de la India francesa mediante una diplomacia dinámica y con la ayuda de hombres competentes como el general Le Bussy. Castelnau, quien llevaba una década en la compañía y había llegado a Pondicherry 2 años atrás. Este último domina el tamil, lengua india de Pondicherry, y también se ha tomado el tiempo de estudiar el funcionamiento de la política india, que comprende perfectamente. Por instrucción de Dupleix, se apoyará en la victoria de Adyar para hacer valer el valor de una intervención militar francesa en la región. De hecho, diversos soberanos y pretendientes locales, elegidos por su compatibilidad con los intereses franceses, recurrirán a los franceses, quienes gradualmente expanden su influencia y el territorio bajo su control, hasta poner durante la primera mitad de 1751 en el trono del Deccan. Un pretendiente que no solo favorece a los franceses, sino cuyo poder dependerá de tener un contingente francés a su lado, y además tendrá que financiar él mismo, lo cual es doblemente bueno para la compañía. A Bussy Castelnau se le ordena continuar y permanecer con su tropa junto a él, para ayudarlo a mantener su poder. Las cualidades de Bussy le permiten obtener un puesto de consejero cercano al poder y el mando del ejército, de camp. Cuando los marathas atacaron el estado en 1752, ya habían derrotado varias veces a las tropas estatales. Anteriormente, Bussy Castelnau había analizado a fondo el arte bélico maratha y la estructura del ejército musulmán bajo su mando. Nótese cómo el chico nunca llega como un turista. Logra permitir que un reino frágil salga adelante sin daños frente a la nueva potencia maratha. Todo esto preocupará y agitará a los británicos, ya que Francia se convierte a partir de 1751 en la primera potencia europea en la India. Debido a esto y a los contratiempos de la guerra previa, y son de 1749, en los años posteriores tomaron medidas para consolidar su posición. Las instrucciones del gobierno británico a la Compañía de las Indias Orientales son claras: hacer todo lo posible para no dejarle el camino libre a los franceses en la India. Así, fortifican sus puestos comerciales, envían oficiales reales a 3 de ellos, incluyendo Madrás, y refuerzan su guarnición. Los británicos se preparan para el próximo enfrentamiento directo, inspirándose en el enfoque de Dupleix a pesar de criticarlo severamente. Por supuesto. Dicho todo esto, seamos claros, ya que es una de las preguntas que me hicieron. Dupleix no parece tener la intención de establecer un imperio colonial francés como tal en la India. Como mencioné antes, su meta es lograr que la empresa tenga la posición más fuerte posible en India, para comerciar, generar ingresos y controlar un entorno que de otro modo sería hostil e inestable. Esto conlleva un compromiso político, diplomático y militar de la empresa. Es por eso que desea colaborar con los estados locales, sin importar cuáles sean, para evitar problemas a la empresa.
Como él mismo lo dice, es un hombre pragmático y un excelente agente de la compañía que, según sus propias palabras, no separa el interés de la compañía del interés de Francia. En resumen, se ve a sí mismo como agente de la compañía y de su país, y evidentemente no como un conquistador de las Indias. Entre 1753 y 1754, Francia alcanza su apogeo en la India, como se muestra en la pantalla. Sin embargo, en ese momento la compañía toma una decisión con consecuencias extremadamente graves. Hace llamar de regreso a Dupleix, a quien considera demasiado aventurero. El comisario del rey, que preside los consejos de administración de la compañía, lo expresa muy claramente a Dupleix desde 1752. El deseo del gobierno, que suena casi como una advertencia, y que resume en una carta diciendo: no se quieren más que unos pocos establecimientos en pequeño número para ayudar y proteger el comercio. Sin victorias ni conquistas, solo mercancías y algunos aumentos de dividendos. Desde ese momento, la India francesa inicia una nueva etapa histórica. Godot, el sucesor de Dupleix, está más alineado con el ánimo del gobierno y la empresa, y se conformará con administrar sin el talento de Dupleix los logros de este último. Así firma con los británicos un tratado una vez más lleno de buenas intenciones, surgido una vez más de las órdenes de la compañía, pero que hoy podríamos considerar ingenuo, ya que consistía en establecer un statu quo donde cada uno se repartía zonas comerciales y se comprometía a no intervenir en los asuntos de los estados indios. Lamentablemente fue un trato engañoso, según los intercambios de cartas entre los representantes de la Compañía de las Indias Orientales en el lugar y su metrópoli. Sus verdaderas intenciones son claras, y los británicos colocan su pieza a pesar del acuerdo. Por iniciativa de la corona británica y bajo el impulso del talentoso Roberto Clive, quien se inspira en los métodos de Dupleix que estos señores criticaban antes. Los británicos colocan su pieza y planean tomar su revancha. Esta oportunidad surge cuando la guerra estalla nuevamente en 1756 con la famosa Guerra de los 7 Años, para la cual la India francesa está preparada. Contrario a lo que uno podría pensar y que se abordará en el próximo episodio. Para no perdértelo, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita. Agradezco a todos ustedes que apoyan nuestro trabajo con pulgares arriba, comentarios, los mensajes que nos envían y las generosas donaciones que nos hacen. En YouTube y TP todos los enlaces útiles y la bibliografía están en la descripción, como siempre. Y con esto les digo, hasta muy pronto.